esa agua al compostador. Esa agua, cada día que, no hace falta llenar el cubo entero, con un poquito de agua para limpiarlo bien, y esa agua al compostador. Con esa agua todos los días puede ser suficiente. Vale. O sea, que si echar la manguera, abrir, enseñarle la manguera un poquito y ya está. Y remover, porque muchas veces riegas la parte de arriba, pero lo de las esquinas de los laterales lo tienes seco. Abajo en las esquinas seco, por mucha agua que entre. Entonces hay que removerlo bien. En el dinámico yo por lo menos no necesito nunca regar y está siempre húmedo, y lo único que cogió muchísima temperatura, estaba muy bien, pero llovió Y se enchafó. y claro, dije, ¿esto qué pasa aquí, que está esto mojado? Pero joder, es que ha llovido. Entonces por las propias rendijas cae la agua. y ahora lo que hago cuando hay amenaza de lluvia, poner primero encima una caja de plástico para que haga un poco más de bulto, y luego un plástico grande. Porque la verdad es que lo puse directamente, generaba tanto calor que producía condensación. Entonces lo hacía, ahora lo dejo abierto y ya. Si os pasáis en ese caso que ha llovido mucho y se encharca, pues es echar material marrón estructurante o serrín o viruta que absorbe la humedad. Y el caso contrario, los que tenemos ese tipo de cosas, conseguir una mayor temperatura, ¿cómo podemos conseguir que aumente la temperatura? Con más volumen de comida. Sí, más volumen de... ¿Hay que comer más o pedir a los vecinos los restos? O más... O alimentos ricos en nitrógeno, que es el césped, es el café, la gallinaza, lo verde, muy verde, las hierbitas que cortas del huerto, todo eso tiene mucho nitrógeno y hace que suba la temperatura. Bueno, vamos a empezar ya, ¿vale? No son galletas. Esto es estructurante, mira que vamos a traer unas galletitas, pero no, esto es... Hola, ¿me escucháis? Vale. Lo único que el estructurante que os hemos dado, vosotros entender, nosotras lo sacamos de una montaña. Que la persona que lo ha triturado ha ido, cogen los árboles y lo trituran. Entonces, nosotras sí que vemos pues, que llevan algunos impropios, pero es que hace daros cuenta que de una montaña no podemos ir separando. ¡Ay, que se les ha colado un tape de agua! Sí que intentamos separarlo lo mayor grande, pero igual os vienen algunas briznas de impropios. Y luego ahí la madera está mezclada. Hay madera de pino, hay ciprés, hay palmera, hay mucha madera, ¿vale? Y hay trozos que salen muy bien de tamaño, otros que se les pasa y vienen alguna ramita más larga, pero bueno, es que a volúmenes grandes es muy difícil hacerlo el tamaño perfecto, ¿vale? Empezamos para... Sí, empezamos ya. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, ¿me escucháis? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir una tarde. Vamos a dedicar, en principio tenemos de tiempo de 5 a 7. Veremos si ocupamos todo el tiempo. La idea, el objetivo de hoy es explicaros los conceptos más importantes y el paso a paso para hacer el compost y sobre todo resolver todas las dudas que tengáis. Entonces, tras la presentación daremos un tiempo de preguntas. Podemos volver a preguntar lo que estábamos comentando ahora aquí al principio mientras estaba llegando la gente para que todo el mundo se entere y así nos enteramos todos. Entonces, bueno, pues buenas tardes. La sesión de hoy está grabada y se está emitiendo por streaming, ahora mismo en directo. Por eso tenemos que utilizar el micrófono para que nos escuchen bien en la grabación. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a... Vale. Bueno, nos presentamos antes de nada. Mi compañera se llama Judith, Laura, que está por aquí,
Ismael y yo, que soy Raquel, somos del equipo Nómadas y somos la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Zaragoza para este proyecto de compostaje doméstico y comunitario. Llevamos también otros proyectos de compostaje escolar para el Ayuntamiento de Zaragoza en diversos colegios, pero bueno, consideramos que este proyecto que se ha iniciado es una gran oportunidad para gestionar la materia orgánica de manera alternativa al contenedor que ya tenemos en la calle, ¿no?, en Zaragoza, que se está iniciando, el contenedor marrón, y el compostaje es otra manera de gestionar también los restos orgánicos que generamos en nuestra casa y que de las dos maneras, tanto si usamos el contenedor de la calle como el compostador, estamos contribuyendo a reducir la cantidad de residuos que terminan en vertedero, que ese es el objetivo principal, reducir esa cantidad de residuos. Entonces, empezaríamos por el primer punto, ¿qué es el compostaje? Bueno, yo creo que a eso ya los que estáis aquí ya sabemos lo que es, ¿no? Pero el compostaje es un proceso natural de transformación de los restos orgánicos que se generan en los hogares, en la huerta o el jardín, en compost, que es un abono natural rico en nutrientes y minerales. Y es esto que tenéis aquí. Y esto es lo que vais a obtener todos vosotros en vuestros hogares, ¿vale? Tras el paso de unos meses, pues vais a obtener esto que tenemos aquí, que luego lo podemos pasar y lo tocáis, lo leéis, veis la textura y eso es lo que vais a conseguir en vuestras casas. Concretamente, este es el compost de un colegio, de los que hacen compostaje y que están utilizando un compostador como el que tenéis vosotros en casa, si estáis utilizando este modelo de compostador. Luego, algo muy importante también del compostaje es que nos permite aprovechar los restos orgánicos allí donde se generan. Es decir, estamos haciendo una gestión de los residuos kilómetro cero. Yo me como un plátano en mi casa o en el cole y ese plátano lo echo al compostador y en el compostador se transforma en tierra. Es decir, ha tenido que recorrer 0 kilómetros y eso es algo muy importante porque contribuimos a frenar el cambio climático. Estamos evitando esas emisiones de gases contaminantes, que un camión cargue todos los restos de comida y viajen hasta la planta de tratamiento. Eso para que veáis el valor también de todo lo que estáis haciendo, que es muy importante. Luego tenemos dentro de este proyecto dos modalidades de compostaje. Tenemos el compostaje doméstico y el compostaje comunitario. El compostaje doméstico se refiere al compostaje que hacemos en nuestra casa. Nosotros tenemos un compostador en la terraza, en el jardín, en nuestra vivienda y estamos compostando. Y el compostaje comunitario se refiere, pues por ejemplo, en un colegio es un compostaje comunitario en el que participan diferentes personas, una comunidad de vecinos también, ¿no? Entonces, en ese caso, a lo mejor hay alguno aquí, ¿hay alguno que se haya podido llevar 4 compostadores? Por aquí, bueno, uno, pero vosotras, vale. Entonces, en ese caso, este proyecto nos permitía o entregar un compostador para viviendas y hasta 4 compostadores para residencias, colegios, comunidades de vecinos, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis, escuelas de tiempo libre, que también teníamos esa modalidad y en ese caso se entregaban 4 compostadores. Vale, ahora vamos a ver el paso a paso de cómo podemos hacer el compostaje. Lo primero de todo es elegir la ubicación y montar el compostador. ¿Hay alguien aquí que aún no ha montado el compostador? Que levante la mano, no pasa nada, que sé que hay mucha gente porque nos lo ha dicho que aún no lo ha montado. Y dice, que primero tengo que saber, ¿todos lo habéis montado ya? Sí, vale. Llevo un rato, vale. Hay gente que se lo llevó en julio y hay gente que ha venido a recogerlo en septiembre también, ¿vale? Entonces, bueno, hay gente que lo vino a recoger en julio y lo tiene aún ahí guardadito porque quería saber más y demás, porque mucha gente que nos lo va contando. Entonces, tenemos que buscar una ubicación. Lo ideal es que esté en un lugar protegido del sol directo y de la lluvia. A ver, cada uno luego tenemos la terraza que tenemos o el jardín o el espacio que tenemos. Entonces,
Si tenemos opciones y lo podemos poner, como en este caso, debajo de un árbol, pues bueno, nos va a proteger del sol directo, de la lluvia, ¿vale? En invierno le da el sol y en verano le da la sombra. Lo ideal es bajo un árbol de hoja caduca. Aquí el almendro, pues en invierno le llega todo el sol y en verano pues está protegido. Pero no todos tenemos un árbol de hoja caduca en nuestra casa. Pero bueno, si a lo mejor hay gente que se lleva el compostador para un huerto, que también existe esa opción, bueno, pues a lo mejor tenemos más opciones para colocarlo. Luego, el montaje. Tenemos estas dos modalidades de compostadores. Dentro del proyecto teníamos hasta 930 unidades de compostadores. 130 del dinámico, que os podemos decir que se agotaron súper rápido, ¿vale? Ya no quedan, hay gente en lista de espera. Y luego el compostador estático, que es el que tenemos aquí. El compostador estático se monta de manera muy sencilla, como un puzzle. Sí, lo tenéis todos, pero vamos, lo podemos explicar. La tapa tiene estas varillas y se van ensamblando, ¿vale? Y luego también tiene esta puertecita, ¿vale? Y la tapa. Y luego el compostador dinámico pues ya tiene más su aquel, porque pues hay que utilizar, tiene tornillos y bueno, tiene más complejidad, pero hay que utilizar un taladro, pero tiene un libro de instrucciones, en todas las cajas sale el librito de instrucciones, que a veces también estaba un poco escondido. Ah, sí. A ver, esperar un momento. Los dibujos, hay que seguir los dibujos. Sí, hay que seguir los dibujos. De aquí sí. Vale. Bueno, esperemos que todos lo tengáis montado, ¿vale? Y si no, pues nos podéis llamar. Vale. Cosas importantes a tener en cuenta en este compostador dinámico. Importante la posición de las puertas, de las dos cámaras, que tienen que abrir hacia arriba. Y luego también la parte de delante, veis que aquí atrás tenemos esa cruceta, pues esa cruceta tiene que quedar en la parte de atrás, ¿vale? Que puede ser, es habitual que cuando lo montamos no nos damos cuenta y esta cruceta nos queda en la parte de delante. Entonces, pues daros cuenta si la habéis montado bien. ¿Por qué está en la parte de atrás? Porque así, de esta manera, aquí debajo podemos meter un capazo, un cubo, para cuando vamos a vaciarlo, a cosechar, bajamos la tapa y cae en la parte de abajo. ¿Vale? ¿Alguna cosa más de los modelos? No. Vale. Siguiente. ¿Qué podemos compostar? Pues podemos compostar todos los restos orgánicos que generamos en una casa o en una huerta. Restos de comida cruda y cocinada. Es decir, vamos a limpiar el pescado, pues las tripas, las espinas, todo en crudo se podría echar. Luego es en opción de cada uno en su casa, ¿vale? Cada uno podéis decir, mira, yo voy a compostar sin restos crudos, perfecto, sin carne, perfecto, es cada opción. Pero se puede compostar sin problema, con un poquito más de cuidados que ya iremos viendo. Pero podemos compostar, echar restos de comida cruda y cocinada. Cocinada se refiere, pues, lo típico cuando terminamos de comer, tenemos algunas sobras en el plato, pues lo podemos echar. Infusiones, la bolsita de las infusiones, o si utilizamos infusión a granel, daros cuenta siempre que no tengan grapa, que la mayoría ya no tienen grapa, y que no sean de plástico, que ahora hay algunas infusiones que son de plástico. Los pozos del café, si os hacéis un café por la mañana, por los pozos los podéis echar. Las cáscaras de marisco, las cáscaras de huevo y frutos secos. El papel de cocina y servilletas. Aquí, una pequeña cosa, con las cáscaras de huevo, el huevo es como muy frágil, ¿no? Que parece que si no tienes cuidado se te rompe el huevo, pero luego la cáscara de huevo para que se composte le tarda muchísimo. Entonces aquí sí que os aconsejaríamos pues, que cuando lo vayáis a tirar, pues si podéis darle así con la mano, le escacháis un poco, pues mejor, porque si no tendréis la cáscara de huevo dando vueltas ahí meses y meses. Incluso para los que quieran ponerle un poquito más de mimo,
las podrían guardar y con como una batidora, una cuchilla de estas que vienen, pues se pueden triturar. Papel de cocina y servilletas también se pueden utilizar. Aquí estamos hablando de medio ambiente, de concienciación. Lo mejor sería utilizar la menor cantidad de papel de cocina, de servilletas, utilizar servilletas de tela en casa, pero si tenéis papel de cocina o servilletas, lo que vayáis a echar, partirlo, ¿no? Porque también tenemos un hábito que cogemos una servilleta y le hacemos como así una pelota. Entonces, si echamos una pelota de servilleta al compostador tal cual, por lógica le va a costar bastante tiempo descomponerse. Entonces, también partirla. Restos de jardinería, también podemos echar pequeños restos de jardinería. Si tenemos un gran jardín, pues evidentemente el tamaño del compostador no nos lo va a admitir. Palitos de helado y tapones de corcho, siempre que sean de corcho, ¿vale? Que no sean de plástico. Vale, y ahora, ¿con qué materiales que son compostables tenemos que tener cuidado? Con las semillas. Si algunos tenéis huerto o jardín y arrancáis pues, una tomatera, por ejemplo, pues primero siempre lo que tenemos que hacer es partirlas, ¿vale? Eso a trocitos. Y luego lo que vamos a explicar más adelante es qué es lo que pasa dentro del compostador, el proceso de compostaje. Las semillas son muy persistentes, entonces sí que vais a tener que estar bien atentos para intentar hacer el proceso bien y que dentro del compostador consigamos que suba la temperatura. Que suba la temperatura, como pone ahí, hasta 45 grados, porque a esa temperatura ya ¿cómo se dice? Bueno, se mueren o se desestabilizan, se activan las semillas, ¿no? Porque si aquí pues seguimos teniendo semillas de tomate y luego lo echamos a nuestros geranios, pues nos sale la tomatera, que bueno, tampoco haría mal, pero a lo mejor no es lo más deseado. Entonces eso, tener cuidado con las semillas porque son muy persistentes. Vale, luego otros elementos con los que tenemos que tener cuidado y no abusar es con el césped. Hay familias que han colocado su compostador y tienen un jardín grande con bastante césped. Entonces, el césped se puede compostar, pero requiere de un poquito de cuidado. El césped tiene mucha humedad y mucha cantidad de nitrógeno. Entonces, nos puede dar un pico de temperatura muy alto. Entonces, lo que aconsejamos es echarlo en pequeñas cantidades. Es decir, vosotros, si cortáis el césped, lo podéis guardar en una bolsa y ir aportándolo al compostador, pues varios puñados a la vez que echéis los restos de comida. Y, sobre todo, mezclarlo bien con el estructurante. Eso no funciona. Metes el césped en una bolsa de plástico, al día siguiente se ha pelmazado, se ha humedecido, se ha podrido. Vale. Rectifico, en lugar de una bolsa o saco, lo mejor es echar el césped al lado en una montañita directamente, porque si no lo que va a pasar en la bolsa es lo que no queremos que pase en el compostador. Entonces no pasa en el compostador, pero pasa... Los que tenéis o habéis trabajado con césped o tenéis en vuestra casa, sabéis que sube mucho la temperatura y nos puede dar problemas de que se apelmaza, pierde el oxígeno y ahí nos vienen los problemas de malos olores, que es lo que no queremos tener en el compostador. Entonces, cortáis el césped, lo dejáis en una montañita al lado y lo vamos aportando poco a poco. Vale. Y siempre mezclándolo con estructurante. Vale. Otro elemento que también siempre causa muchas dudas en el compostaje son los cítricos. Bueno, pues eso, lo que pone ahí, se puede compostar, pero se aconseja no echar gran cantidad porque puede dar problemas de acidificación en el sustrato. En una familia a nivel doméstico, lo difícil es que nos pasemos de cítricos, porque a lo mejor yo un día pues me como una naranja y al día siguiente una mandarina, o los 4 de la familia, y al siguiente una pera, una manzana. No todos los días estoy comiéndome 2 kilos de naranjas o de limones para que me dé un problema en el compostador. Entonces, que si hacéis un uso normal de la fruta de los cítricos, pues no tengáis miedo en echar
las cáscaras de la fruta. Otra sería que fuéramos un bar, un restaurante, que todos los días estamos haciendo zumo de naranja y nos sale un saco de cáscaras. Entonces ahí ya tendríamos que hacer un manejo diferente del compostaje. Pero a nivel doméstico podemos echarlo sin ningún problema. Bueno, yo les paso con Judith. Ahora voy a seguir yo. Me escucháis bien así, ¿verdad? El paso a paso, pues un poco ya lo lleváis habituado. Depositar los restos en el cubo que consideréis que se adapta mejor a vuestras condiciones de vuestra casa. Y el cubo lo echáis a compostador, ¿vale? ¿Cada cuánto tiempo tenéis que echar el cubo? Pues cuando queráis. Si lo hacéis todos los días, o 3 días a la semana, o un día a la semana, dependiendo del volumen de gente que haya en una casa y dependiendo de los restos que hayas echado. Entonces, echáis los restos frescos al compostador y le echáis el estructurante. En teoría, es una parte de estructurante y una parte de resto orgánico, 1-1. Eso es la teoría. Luego la práctica va a depender en función del resto orgánico que hayáis echado, ¿vale? La teoría es 1-1. Luego la realidad y la práctica es que siempre hay que echar un poquito menos de estructurante que de material de resto orgánico. Lo lleváis al compostador y lo mezcláis con el aireador, con el sacacorchos que os dimos. Una mezcla superficial. Luego se tapa. Lo que comentábamos antes, que lo vuelvo a repetir. Para tapar podemos emplear las hojas secas o el césped seco, solo para tapar, para que no nos vengan a visitar la mosca de la fruta que ya la habéis conocido la mayoría. Si lo dejamos todo tapadito, no tienen más dificultad de acceder a la comida. Y después de cubrir, cerrar el compostador, ¿vale? En los dinámicos, en los rotatorios, pues es igual. Echas el resto orgánico, echas el estructurante, cierras la tapa bien cerrada y a darle vueltas a airear. Y ya está, ¿vale? Sí que hay bastantes dudas, que hay gente que nos ha preguntado cuándo echar el saco estructurante, que os acordáis que os llevasteis el compostador y 1 o 2 sacos de estructurante, que es los restos de poda de las maderitas que tenéis. Eso hay gente que ha dicho, ¿eso lo he hecho en todo a la vez? No, sobre todo queremos insistir en esto. A ver, si puedo abrir el cubo. ¿Vale? Este cubo, que es el que tenéis todos, lo que nosotros aconsejamos es ponerlo en la cocina y que ahora mismo se va a convertir en vuestro cubo casi principal. Porque si ya estáis separando los envases de plástico, el cartón y el vidrio, si eso ya lo tenéis de hábito separar los residuos, ahora mismo lo que nos falta por separar son los restos de comida. Entonces lo tenemos en la cocina y todo lo que nos sobra, tenéis que poner una bolsa, lo vamos echando. Cuando el cubo lo tenéis a mitad o lleno, lo echáis y después de echarlo tenéis que echar el estructurante y airear. ¿Vale? Y luego echar un poquito por encima de, si tenéis hojas secas, o de ese estructurante para que quede tapado. Y cerramos. Fácil y sencillo, pero siempre en cada aporte que echamos restos de comida tenemos que echar el estructurante. A ver, en esta transparencia os queremos trasladar la importancia del estructurante, ¿vale? Porque muchas veces nos preguntáis, ¿el serrín o las hojas secas valen como estructurante? Y nosotras siempre decimos, no ayudan al estructurante. A ver si os conseguimos trasladar la importancia de las maderitas. Entonces, imaginaros. A ver, espera. Bueno, en la imagen, la primera imagen verde, que son los restos orgánicos se te juntan y se queda una masa preta. Entonces, si lo mezclamos con las maderitas, lo que se me van a crear son huecos entre las maderitas
y el resto de comida. Y por esos huecos chiquitines que se quedan, que sería esta imagen de la derecha más ampliada, eso es un huequito entre la materia orgánica y el estructurante. Y en esos huecos es donde empieza la acción de los microorganismos con ayuda del agua y el oxígeno. ¿Me he explicado? Entonces, si yo echo serrín como estructurante, el serrín con el agua se apelmaza. Ya no se me crean esos poros que le dan a la mezcla que sea esponjosa y que tenga poros. Si utilizo hojas secas de árbol, sí que se me pueden crear huecos, pero cuando se mojan las hojas, otra vez se me vuelven a apelmazar y no se me crean estos huecos. Entonces, ¿se pueden utilizar las hojas? No es, o lo que decíamos antes, el césped seco se puede utilizar, no es lo ideal, porque cuando se me moje se me va a apelmazar y el no tener esos huecos para que circule el agua y el oxígeno me va a generar problemas, ¿vale? Sí que lo puedo mezclar con el estructurante, tanto las hojas secas como el césped seco, para alargar la vida del estructurante y no gastar tanto, ¿vale? Pasa a la siguiente, please. El compostaje tiene 5 claves y 5 procesos que son fundamentales para que os salga bien. El primero es el tamaño. Ya lo hemos repetido muchas veces, que si he hecho la tomatera entera, pues la voy a tener entera dando vueltas, igual que si he hecho un hueso de jamón entero, ¿vale? El hueso de jamón entero o el hueso de un chuletón lo vamos a tener en el compostador durante muchísimo tiempo. Muy limpio de carne y no me va a quedar nada de carne, pero el hueso va a estar durante mucho tiempo porque es un trozo grande. Ya sabéis que para el hueso del jamón siempre es mejor trocear, echarlo para la sopa y luego, una vez troceadito y hervido, al compostador, ¿vale? Pero el tamaño, o una barra de pan, si echamos una barra de pan o un puerro o una calabaza que se nos ha puesto mala en el huerto y no la troceamos, pues la vamos a tener mucho más tiempo dentro del compostador. El siguiente aspecto clave es la relación carbono-nitrógeno, que aquí es un poco también el quid de la cuestión. El nitrógeno nos lo aportan los materiales verdes, el césped, lo que hablábamos antes, el césped, los pozos de café, los restos verdes de las hortalizas, una hoja de lechuga o las hierbitas que cogemos. Y esto lo que hacen es que el proceso vaya más rápido porque tienen mucho nitrógeno, ¿vale? Y luego, los alimentos que son ricos en carbono, dijéramos que son los elementos marrones o lo seco. Una piel de cebolla seca me aporta carbono, o un ajo seco me aporta carbono, pero no me aporta estructura a la mezcla. ¿Me he explicado? El césped seco me aporta carbono, pero no me aporta estructura. Entonces, los alimentos ricos en carbono, pues lo que ponen allí, las hojas secas, los restos de poda triturada, las ramas, la viruta de madera, pero tenemos que tener en cuenta que la mezcla tiene que ser porosa. Entonces, dependiendo de nuestros aportes, si tenéis, por ejemplo, huerta o jardín, que echáis plantas que se os han secado o plantas que ya hay que quitar, cuando yo hago esos aportes me va a aportar carbono, pero dependiendo del tipo de material que eche, igual no me aporta estructura a la mezcla. ¿Me he explicado? Entonces, aquí es donde hay que encontrar el equilibrio. Antes me comentabas que cómo puedo hacer que el proceso vaya más rápido y te he dicho, dale más comida rica en nitrógeno. La proteína, la carne y el pescado también tienen mucho nitrógeno, por eso la carne y el pescado se pueden compostar, ¿vale? Y además tiene mucho nitrógeno. También tiene mucho nitrógeno el césped, los pozos del café, todo eso va a hacer que se me acelere el proceso y que me coja más temperatura. Pero también tengo que tener cuidado, no me vaya a coger demasiada temperatura, ¿vale? Entonces, esto sí que la relación carbono-nitrógeno es la que tiene que estar equilibrada y hasta que le encontréis el tino depende de cada aporte de cada familia y de cada casa lo que eche en el compostador, ¿vale? El siguiente, el oxígeno. Sin oxígeno los microorganismos mueren, entonces por eso el aireador que os hemos dado, el sacacorchos. Siempre que hay que oxigenar para que los microorganismos puedan vivir. El siguiente aspecto es la humedad. Entonces, antes os he dicho, tiene que estar húmedo pero no mojado,
¿vale? Al principio, los que ya lleváis desde julio, que tendré, pues ya lleváis casi 3 meses, lo primero que echéis, podéis coger una muestra con la mano, con el puño, y cogéis, como ahí en la foto, una muestra, lo apretáis. Si os escurren gotitas, excesiva humedad. Si abrís y se os rompe la muestra que habéis cogido, demasiado seco. La humedad óptima es que se nos quede con la forma de una croqueta. Apretáis y no se rompe la forma. Solo se puede hacer una vez que lleva un tiempo descomponiéndose, porque de una semana a otra pues no vamos a poder coger la forma, ¿vale? Y ya por último, la temperatura. La temperatura, lo ideal es que tuvierais cada uno un termómetro, pero pues bueno, en este programa no se ha contemplado dar un termómetro, pero puede servir cualquier termómetro que tengáis en casa, de los de cocina, que son sencillicos, lo único que tienen la varilla más chiquitina para medir. Por debajo de los 35 grados los microorganismos están de vacaciones, trabajan algo pero poco, ¿vale? Por encima de los 35 grados y hasta los 65 grados son las temperaturas buenas de trabajo, ¿vale? Antes os ha comentado Raquel que a partir de 40-45 grados las semillas se mueren o se inactivan y los patógenos mueren también, la Escherichia coli y la Salmonella. Lo único que al ser en ámbito doméstico pues no vais a tener esos problemas de las bacterias, pero bueno, que sepáis que a partir de esas temperaturas de 45 grados son las temperaturas de higienización, ¿vale? También nos puede llegar hasta 70-80 grados. Aquí ya tendríamos peligro de que cuando echamos césped y nos sube mucho la temperatura, si pusiéramos un termómetro veríamos que habría 75-80 grados fácilmente. Pero a los 2 o 3 días eso se enfría y se queda como una capa blanquecina, que son hongos, que no pasa nada, pero esta capa blanquecina quiere decir que como que se ha quemado un poco la mezcla, que ha cogido mucha temperatura y se ha enfriado rápido. Y eso tampoco nos interesa. Si en algún momento os aparece esta capa blanquecina de hongo, lo que hay que hacer es remover para que se enfríe, ¿vale? Y seguir funcionando normal. Pasa, por favor. Esta transparencia es un poco lío, pero bueno, en el folleto que os dimos que os hemos dejado en la entrada porque al principio de todo no teníamos el dossier, os poníamos que el proceso de compostaje lleva unas fases y un tiempo. Ya veis que estas fases de madurez va de 6 meses en adelante, ¿vale? Hasta llegar a esos 6 meses el proceso empieza en una fase de aporte, empieza una fase mesófila, luego termófila, coge mucho calor, ahí está unos días con mucho calor y luego se empieza a enfriar y se madura. Como mínimo tienen que pasar 6 meses, como mínimo, porque es un ciclo natural y los ciclos pues llevan su tiempo, no lo podemos acelerar más, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si cogiéramos los datos de temperatura podríamos ir dibujando esta gráfica en el tiempo, que es la que en condiciones normales tiene que llevar. Al principio es temperatura ambiente, va subiendo la temperatura y luego se enfría. En el ámbito doméstico, y dependiendo del número de gente que viváis en casa, no vais a conseguir 75 grados, porque no se tiene tanto volumen de comida, ¿vale? Entonces tampoco hay que agobiarse mucho con las temperaturas. Lo único que si tiene menos temperatura, en lugar de 6 meses, pues se me convertirán en 8 o 9. El proceso va más lento. Al final se va a compostar, pero con más tiempo. ¿Me voy bien? Dime. ¿Pero son 6 meses desde que se llena todo? No. Mira, a ver. Me voy a coger. Así me oís también, ¿verdad? En teoría son 6 meses desde que yo empiezo el primer aporte. ¿Qué pasa? Si el primer aporte o el primer mes yo lleno esto de aquí, en cada casa también va a ser un mundo, pero si yo en el primer mes lleno aquí, va a llegar 8 meses y estoy por aquí arriba. Ya han pasado 8 meses desde que yo he empezado. Esto de aquí ya lo puedo utilizar. Esto de aquí no, porque está en la fase todavía termófila, ¿vale?
Pero es que el airear, no tenéis que airear hasta abajo del todo. Airear es el aporte, las capas superficiales, ¿vale? Lo otro que tú dices que es mezclarlo de arriba abajo, eso se llama voltear, que en el compostaje comunitario con compostadores más grandes lo que se hace es todo lo que hay, todos los días se airea la capa superficial y cuando se llena se voltea a otro compostador. Eso sería lo ideal, pero con uno no se puede hacer, ¿vale? Entonces, todos los días cuando echas, tú aireas las capas más superficiales, pero lo de abajo no lo tenemos que airear, ¿vale? Si en el caso que lo habéis mezclado todo, pues le vais a tener que dar tiempo a que todo se descomponga de forma homogénea. Tendréis trozos muy descompuestos, pero otros muy frescos, entonces os costará un poquito más, pero ya está. Y suponiendo que echas cada 2 días, solo hay que airear lo que es. Para que te oigan los del ordenador. Vale. ¿Me oyes? Sí. Digo que si echas muy a menudo, hay que airear muy a menudo, solamente esa capa. Claro, cada vez que eches en el... Sean 2 centímetros, 3 centímetros o 5 centímetros. A ver, sí, a ver, Hombre, no, que la no. teoría es sí. Luego es, si un día vas con prisas, echas el resto orgánico, echas el estructurante, hay que no me da tiempo y le das vuelta con el aireador dentro de 2 días, no pasa nada. Pero si siempre lo tienes mezcladito, los poros que hemos visto antes, la mezcla de la materia orgánica con el estructurante, con el aireador, lo que haces es crear esos poros, que se mezcle la materia orgánica con el estructurante. Que si lo haces todos los días, estupendo. No, nosotros en nuestra comunidad, por ejemplo, hemos decidido de echar los lunes y los jueves los alimentos. Y entiendo que cada vez que echas estructurantes, lo aireas y hasta el otro lunes que echas el estructurante, lo aireas y le metes las ramas secas y así hasta que se llene, ¿no? Es decir, que lo de abajo no tienes, lo de debajo de eso no hay que airearlo. Eso es, eso vale, es. Vale. ¿Alguna pregunta más aquí en este...? Y en el caso del dinámico, está mezclado continuamente. Sí, por eso en el dinámico, más o menos a los 3 meses ya lo puedes sacar, pero hay que dejarlo madurar, porque ha pasado 3 meses y necesitas mínimo 3 meses más de maduración. Pero en el caso del dinámico siempre va a estar dando vueltas, está más aireado. Entonces, lo que dices es que a los 3 meses sacarlo. O cuando se te llene la cámara. Llenas uno y luego llenas el otro. Ajá. El primero es más viejo. Sí. Entonces lo sacas y vuelves y lo dejas en un cubo. Efectivamente, y ya está. Si lo dejas el cubo con aire, mejor porque así circula. Y más o menos dejáis unos 3 meses y allí ya se acaba de madurar, porque no le hace falta tanto movimiento como pasa este de aquí, que las capas de abajo no las aireamos. Okay. ¿Nos hemos explicado bien? Lo importante es en los dinámicos llenar la primera cámara, que también depende del volumen de gente de casa, del volumen de resto orgánico. Llenas la primera capa, la cámara, llenas la segunda cámara y te habrán pasado pues 3, 4 meses, 2 y medio, y cuando vacías esta, pues la dejas madurar en otro recipiente, ¿vale? ¿Más dudas había? A ver, que había con el micrófono, ¿vale? A ver, a mí me queda una duda con respecto a porque yo lo puse en el mes de julio y entonces lo que he observado es que la parte de abajo... Acércatelo mejor. Sí. ¿Ahora mejor? Sí. Vale, yo sí que le daba la vuelta entera y me resultaba súper complicado porque, claro, con ese molinillo que nos habéis dado, abajo no llegaba. Entonces, mi duda es, ¿lo de abajo tiene que estar más seco o tiene que tener la misma humedad de arriba? Porque nunca podrá tener la misma humedad si no lo movemos, ¿no? Sí que suele estar la humedad repartida, porque la humedad no se queda estanca arriba, sino que va para abajo, incluso al suelo se llega a filtrar agua. Se llega a filtrar.
También es muy bueno para airear una horca. Ya. La herramienta está de 3 púas y con la horca sí que te permite hacer como unas mezclas más profundas y más rápidas que el aireador. ¿Vale? Lo único que la herramienta corporativa, por así decirlo, es el aireador, que es el sacacorchos. Ya. ¿Vale? Vale, es que yo tengo este, pero sí que es verdad que me parece más completo el otro, ¿no? El que habéis dicho que se va moviendo constantemente. Son diferentes. Digo, Son ¿y de diferentes. ese no hay posibilidades de encontrar ya? Bueno, aquí en el proyecto ya se han agotado. Ah, vale. Si te lo quisieras comprar por tu cuenta. No, creía que es que yo no me interés más que de este. No, a ver, es que los dinámicos son diferentes, son más rápidos. A Raquel le gusta, tiene uno dinámico y le gusta más, y a mí me gusta más este. Ya. Pero son diferentes. Para empezar, yo creo que son más sencillicos estos, porque el otro es más difícil cogerle el tino, sobre todo al tema del estructurante, de la mezcla. Es diferente, son sencillos, pero bueno, diferentes. A ver, yo lo tengo en un huerto, entonces yo no tengo árbol, ¿vale? No pasa nada. Lo tengo al sol. Y estos días que ha hecho tanto calor, sí que es verdad que yo lo que he observado, pues el tema mosquitos. Pero la mosquita de la fruta no le influye a ver, en verano hay... ¿La de la fruta es la chiquitina? Sí, la del vinagre. Vale. Que esa está... Yo no sé si os ha pasado alguna vez que... Sí, luego ya hablaremos de la mosquita, ¿eh? Pero si tienes una pera madura en la cocina, aparecen de la nada. Entonces en verano hay más posibilidades de tener la mosquita de la fruta, pero en invierno aquí dentro también las hay. Si no se tapa bien, las hay, ¿vale? Y la forma de echar el agua sería como con una regadera, o sea, sí, como más cómodo te venga. Vale. O con regadera. Lo que sí que hay que hacer para regar es remover. Echas, remuevo. Echo en otro lado, remuevo para que el agua se filtre hacia abajo, si no, no se reparte bien. Y luego pongo las madericas encima. Vale, gracias. ¿Alguna duda más aquí había? Luego tenemos turno de dudas, ¿eh? Pero... Yo tengo un dinámico y no sé cuándo o cómo echarle el agua. O sea, es decir, porque nosotros somos 4 en casa, entonces, claro, pues le echo pues, el puñadico y tal, pero como es como una especie de corchopán blanco, ahora no sé cómo echarle el agua. Luego, más adelante, os hemos puesto unas fotos para que veáis un dinámico con poquita agua. ¿Pero así, con un vaso o algo así? Sí, o con una regadera. Pero el dinámico prácticamente no hay que regarlo, ¿vale? El dinámico lo que tiene, ese corchopán que decís, es porque está aislado, ¿no? Es una estructura metálica y dentro está aislado con unos corchos. Entonces, eso lo que hace es que la mezcla pues no se evapore tanta agua, ¿no? La temperatura, no hay tanto intercambio de temperatura, entonces por eso no requiere que lo reguemos tanto aquí, pierde mucho más agua. Yo prácticamente el que tenemos, y aquí tenemos al Colegio del Parque Europa, que tienen el compostador y prácticamente no lo riegan. Sí que en algunos momentos puntuales, cuando hacemos un seguimiento, pues hemos dicho, anda, pues está seco, pues vamos a echar un poco de agua. Pero no es algo que tengamos que hacer de manera habitual, como en el estático, que tampoco hay que regarlo todos los días, ¿vale? No es algo que digáis, es que tengo que regar el compostador, no, ¿vale? Todo también va a depender, esto nosotros siempre decimos, es cuando, no sé si os ha pasado alguna vez que habéis preguntado a vuestra madre, ¿cuánta sal he hecho a la comida? Y te dice, pues a ojo. Pues lo del agua es un poquito así, ¿vale? Porque a demanda también va a depender de lo que le estamos aportando. No es lo mismo en verano, que tenemos muchos restos de frutas que tienen gran cantidad de humedad, que un día que hemos comido pues tenemos más restos de hojas secas, ¿no? Entonces vamos a conocer nuestro compostador. Entonces, paso a paso lo iremos viendo y sobre todo se os va a ir haciendo la vista y el compostador os va demandando, vosotros vais a ver, anda, pues esto está seco. ¿Qué pasa? Lo que nos ha dicho antes Judith con esa gráfica, los elementos, las claves es
que tenga humedad y que tenga oxígeno. Entonces vamos a tener que jugar con esas claves. Los microorganismos que nos descomponen la materia orgánica son seres vivos que necesitan humedad y necesitan respirar. Entonces lo que tenemos que permitir siempre es que esté el oxígeno dándole vueltas y que tenga un grado de humedad, pero no que tenga mucha agua, porque si tiene mucha agua lo que hacemos es tapar esos poros que veíamos en la imagen y entonces nos da problemas de anaerobiosis y descomposición en falta de oxígeno y ya nos da problemas de malos olores. Que de todas maneras ahora vamos a ver fotos, ¿vale? De seco y húmedo, o seco y lo que consideramos que es una humedad adecuada. ¿Tenéis alguna duda más antes de seguir? ¿No? La gráfica. Vale. Bueno, la gráfica así en resumen. Entonces, empezamos aportando, tenemos poca temperatura y lo que hace la actividad biológica en la descomposición es que suba la temperatura. Es decir, la propia actividad biológica es lo que hace que suba la temperatura y llega un momento que eso ya va bajando a medida que se va madurando. Cuando tenemos un compostador que es continuo, pues claro, lo que vamos a tener que mantenernos es en las primeras dos fases, ¿vale? Y cuando se llene ya pasaremos a la última, que tiene que empezar a bajar la temperatura. Que solo os quería decir que los microorganismos son como nosotros cuando corremos, que cuando hacemos mucho ejercicio enseguida el cuerpo empieza a generar calor, pues a los microorganismos igual. Cuando trabajan mucho generan mucho calor y sube la temperatura. Aquí un poco ya nos metemos al barro de las incidencias y soluciones. Estas incidencias y soluciones son las que os pone en el dossier que hicimos. Baja temperatura, pues hay que darle más alimento y chispún. Olores. Hay dos olores muy característicos en problemas, que es un olor a podrido pero muy desagradable, que no podemos estar delante de ahí. Y otro olor, este olor a podrido viene porque falta oxígeno. Y otro olor muy característico es el olor a amoníaco, como si abrierais una botella de amoníaco. Y este olor a amoníaco significa exceso de nitrógeno, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado con los alimentos ricos en nitrógeno, como es el césped. Luego está casi todo se soluciona removiendo, aireando, y si tenemos mucha humedad hay que echar estructurante y si lo tenemos muy seco pues hay que echar material verde para que se humedezca o se riega, ¿vale? Las soluciones son muy sencillas. Luego la capa blanca sobre el material, que es la que os he hablado antes cuando sube mucho la temperatura, la mosca de la fruta, nuestra amiga, y los gusanos blancos, que también muchos nos habéis preguntado, hemos visto unos gusanos blancos, también tenemos fotos. Suelen ser las larvas de mosca soldado, que son totalmente inofensivas y no pasa nada, ¿vale? Si alguna vez veis hormigas, os está indicando que está seco, que necesita agua, ¿vale? Una hormiga no pasa nada, bastantes seco. Y luego tema de roedores y gatos. Nuestra experiencia, llevamos 4 años ya con los compostadores escolares y no hemos tenido ninguna experiencia de roedores. Hay algunos coles que están en el Parque Grande, que ahí hay un colegio al lado del Huerva, que al principio tenían mucho miedo con el tema de los roedores. Estos son los que llevan 4 años con nosotros y nunca han tenido un problema con un ratón. Los ratones, incluso las ratas, siempre acuden cuando tenemos el compostador un poquito olvidado. Es decir, si no les hacéis caso, si vosotros no removéis, no aumentáis la temperatura y lo tenéis un poco apartados, según donde lo tengáis ubicados, os puede venir algún roedor porque les das comida, están calentitos, protegidos de depredadores y están la mar de bien, ¿vale? Entonces, la experiencia que tenemos es que si se usan habitualmente, no van, ¿vale? Un indicio de que no le haces mucho caso, os puede venir algún roedor. Y el tema de gatos, y luego vienen atraídos por los olores de la comida, y el tema de gatos, pues lo mismo, si un día os dejáis la tapa abierta, pues es fácil que se te meta algún bicho, algún animal adentro a comer.
¿vale? Pero no son grandes problemas. Vamos con las fotos, ¿vale? Esto era en un compostador comunitario. Como veis, al principio, ¿veis ese humito blanco? Eso estaba a bastantes grados, 70, 75 grados. Aparentemente estaba bien. ¿Qué veis aquí? ¿Veis algo, os llama algo la atención en estas fotos? Muchas hojas. Vale, esto nos pasó al principio de empezar con la andadura del compostaje, y si ahora es difícil encontrar estructurante, hace unos años más. ¿Qué se utilizaban? Las hojas, ¿vale? Entonces, pues bueno, aparentemente se veía bien, abrimos el compostador para ver qué pasaba por allí, aparentemente bien, y ya empezamos a escarbar por dentro del compostador. ¿Qué es lo que vimos? Pasa a la siguiente. Ahí. Ya voy. ¿Qué es lo que vimos? Un exceso de humedad, falta oxígeno. Yo creo que sí que se aprecia aquí, veis como algo viscoso, ¿vale? Y en esa de ahí, la viscosidad estaba potenciada al máximo. Esto es un problema de falta de oxígeno y de olor a podrido. Esto sí que es un problema, ¿vale? ¿Cuál es la solución? La solución, sacar todo el compostador y mezclarlo con estructurante, ¿vale? Esto es un problema extremo, ¿vale? Pero lo que no queremos es que llegue a esto. Por eso las hojas no son buenas acompañantes como estructurante, ¿vale? Y al final la mezcla nos tenía que quedar así, está húmeda y está muy mezclada con las maderitas del estructurante. Las hojas obviamente no las quitamos y las hojas se compostaron. Pero esto dijéramos que es un resumen de los olores, ¿vale? Yo me imagino que a ninguno de vosotros habréis tenido esta experiencia porque si no ya nos lo hubierais dicho. Y las experiencias que salen mal de compostaje, siempre que habéis oído que os han dicho, va, eso huele fatal, pues es todo muy sucio y sobre todo que huele muy mal y hay muchos bichos. Es fácil que esa gente haya tenido estas experiencias cerca, ¿vale? Pero es que aquí había un problema porque no se estaba haciendo bien. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces aquí la clave es el estructurante. ¿Vale? Siempre. Ay, que es que no voy aquí. Otra, los gusanos blancos que nos comentáis, que son las larvas de mosca soldado. ¿La veis aquí? Y allí que nos la han puesto en un redondel. Incluso hubo una participante que nos mandó algún vídeo de las larvas de la mosca soldado. Las larvas de mosca soldado lo que nos ayudan es a compostar la materia orgánica. Se dan en ambientes muy húmedos, quiere decir igual que nos hemos excedido un poquito en la humedad, en el agua. Pero lo que nos hacen es ayudarnos a compostar. La larva, cuando crece y la mosca se hace adulta, no es una mosca pesada, sino que el adulto coge y se va a otros lugares, es decir, que no se queda ni en el ambiente del huerto ni nada, se va. De hecho, es muy difícil ver una mosca adulta, ¿vale? Que no le tengáis miedo si veis a estos... Muchas veces cuando nos habéis preguntado, es que veo gusanos, siempre os decimos, mándanos una foto para ver el gusano. Y en todos los casos que nos lo habéis preguntado, eran las larvas de mosca soldado. Hay incluso experiencias de compostaje exclusivamente con las larvas de mosca soldado. Es decir, que compostan mucho y muy rápido porque son muy voraces. ¿Vale? Dime. Laura, el micrófono para que te oigan. Gracias. A ver, a mí es que lo que me salen son unos bichos que no son así porque tienen patitas y son blancos. Pero estos también tienen patitas, que también andan. ¿Tienen patitas? Sí. Pues entonces igual es eso. ¿Y son blancos? Es que ahí se ven de otro color. Este es blanco grisáceo, sobre todo que tienen así como unos aritos. Luego hay otra serie de otros gusanos
que es más tipo gusano, pero son sin patas, que es cuando hay mucha concentración de materia orgánica sin mezclar con estructurante, pero mucha cantidad. Que no sé si será... Esto es con patas, o sea, muchas patas a los lados y blanco. Y además... Yo entiendo que será ese. Así a priori, no. ¿Nos puedes mandar una foto? Vale, muchas gracias. Y salimos de las dudas. Buenas. Hola. Yo lo que tengo son bichos bolas a mansalva. Yo entiendo que esos no generan problema. No, el bicho bola, ¿lo tienes desde julio el compostador o has empezado ahora? Tenía uno antes y en el anterior ya tenía y en este también está... Vale, el bicho bola suele salir en las fases de maduración, ya cuando está el compost más maduro. Y lo que hacen es afinar el compost. Es decir, que son... Si encuentras bichos bola, está bien, ¿vale? Porque además ellos incluso son capaces de descontaminar de metales los suelos. Entonces, pues son grandes aliados, ¿vale? Luego hay... Ya está. A ver, ese de allí mejor. Oh, que había otro. Gracias. Yo tuve larvas de mosca soldado y no tienen patas. Empiezan blanquitas, se vuelven marrones y las mías acabaron negras. Y tirándose del compostador a la terraza. O sea, llegué a tener muchas. Y no me quedé tranquila, sí, pues 9 o 10, es que iban saltando y se paseaban. No me quedé tranquila hasta que vi que no iban en vertical. Es decir, no podían trepar, con lo cual no entraban a casa. Puede ser que nos mandaras tú las fotos. Sí, correcto. Tuve muchas. Sí, y se va. Trepa y busca un sitio para hacer pupa y volar. De hecho, los criadores de mosca soldado negro que la utilizan para alimentar a las gallinas, pues lo que hacen es tener una especie de acuarios con una rampa. Entonces la mosca soldada, la larva, cuando ya está madura, trepa por la rampa y claro, si al otro lado no hay un bote que la recoja para dársela a la gallina, pues la larva sigue por ahí hasta que encuentra un sitio donde subirse y pupar. Pero que no son problemáticas. Ya sabes, te tienes que echar unas gallinas. Y ya está. En complemento. De hecho, os iba a preguntar, porque con los días de lluvia que hubo, se me empapó muchísimo. Le añadí material estructurante, pero lo tenía muy lleno, me ha llegado al eje, con lo cual no puedo seguir echando. Eché serrín, lo empapó y tengo todo hecho bolas. O sea, lo que he conseguido es a base de triturar, con rastrillo, pero cada vez que lo muevo se me vuelven a hacer bolas, cada vez más pequeñas. Ya no huele mal, pero sigue estando empapado. Ya no sé qué hacer. O sea, o hago como habéis echado y lo extiendo en la terraza y hago una capa, pues lo dejo abierto para que le entre aire, para que le dé el sol. O sea, no sé qué hacer ya. La solución es estructurante y airear. El serrín... No, pero he llegado ya al eje. O sea, es que si le echo más... No pasa nada. Echa un poquito más para que absorba el exceso de agua. O si no, saca, mezcla con estructurante y vuelve a meter. De las lluvias. De los 3 días que llovió, sí. El dinámico. Sí. Sí, me entró bastante, porque estaba bien, la mezcla estaba bastante bien. Yo pongo debajo una cesta. Los gusanos que se quedan dentro, yo dejo en el dinámico una cesta de corchopán y cada día está eso lleno de gusanos, pero no se salen de la cesta. Entonces les vuelvo a abrir arriba y los vuelvo a echar. Entonces por algún sitio se escapan, pero de la cesta no salen. Bueno, pues esos casos así, mándanos una foto y lo vemos, porque sabéis que dentro de este programa también, o sea, vais a estar, primero era recoger el compostador, esta sesión de formación y luego tenéis un acompañamiento que vamos a estar un año acompañándoos. Por mail, por teléfono y haremos una visita presencial. Entonces, lo ideal es empezar con las visitas un poco más adelante, cuando ya le hayáis cogido marcha. Sí, en enero o febrero empezaremos con todas las visitas. Entonces, pero si hay algún caso como estos, que eso no lo había visto yo nunca, que salga, ni que se llene el dinámico de agua, ni que salgan gusanos, pues...
Sí, no lo hemos visto. Bueno, pues nos mandas una foto y vemos ese caso. Y si hace falta iremos a verlo, claro. ¿Alguna cosa más? Sí, yo tengo el micrófono. Solamente volver un poco con lo de la temperatura. Y a mí me has confundido un poco con la ubicación del compostador, ¿no? Si no hay un jardín y estamos en una terraza y por lo tanto no tenemos el cerezo, el almendro, ¿no? ¿Cuál es el problema de que le dé el sol al compostador? Pues que lo necesitará regar un poquito más. Y ya está, solamente es eso. Pero, por otro lado, contribuirá a que la temperatura del compostaje aumente. No. Es que la temperatura del de dentro le influye especialmente lo que echas dentro, no la temperatura del exterior, tanto para calor como para frío. Nosotras llevamos compostaje comunitario en la zona del Bajo Aragón, que en invierno hace frío. Dentro del compostador pues hay temperaturas de 60 grados y 70 grados en enero. Es decir, que influye, es verdad que en el ámbito doméstico, si tienes mucho frío en el exterior, igual le cuesta un poquito más, pero sobre todo le influye el interior de los restos, el interior del compostador. En verano, cuando hace 40 grados aquí en la calle, encima no deja de ser plástico oscuro que encima absorbe más calor y dentro está descomponiéndose la materia orgánica, tendrás más calor y necesitarás más agua. Porque el problema que puede darnos es que se nos quede seco. Entonces, si se queda seco, los microorganismos no trabajan, no se activan. Entonces eso es... Se seca generalmente por los costados. Efectivamente. Por las orillas es donde más se seca, entonces es donde más hay que regar en las orillas y remover hacia el centro. Si veis aquí en el compostador estas barriguitas, por aquí hay todo rejillas para que entre el aire y también entrará, si hace muchísimo calor en el exterior, pues por eso siempre los laterales siempre van a estar más secos, porque por aquí pierde mucho aire. De hecho, estos modelos pierden mucha más temperatura que los dinámicos, porque pues esto lleva todo muchos agujerillos que les entra más aire y se seca más. Pero ya no hay ningún problema más. A ver, vamos a seguir. Ahora tema moscas. Primero que veáis este vídeo, que nos mandaron un vídeo, nos decían, es que tenemos moscas, ¿no? ¿Veis que sale alguna mosquilla por ahí? Bien, hay mosquitas, ¿vale? Pero el problema es el de al lado. ¿Veis todo ese polvo que se ve? Todo eso eran mosquitas. Ese es el problemático. Lo otro pues son, obviamente, como veis en la foto, se ven restos orgánicos, que es lo que les gusta a la mosquita de la fruta, y es la mosca del vinagre o la mosca de la fruta. En este caso, aquí sí que hubo un problema de mosquita de la fruta. ¿Por qué? Porque no tapaban los restos orgánicos con estructurante. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Poner una capa gruesa, en este caso de serrín, y dejarlo 3, 4, 5 días sin utilizar y con una capa gruesa de serrín. Y a lo que se volvió a activar, habían desaparecido la mosquita. En este caso, creo que era en un colegio y coincidía que eran los días de vacaciones de Semana Santa. Lo dejaron cubierto, o un puente, creo que era un puente, que no eran muchos días. Lo dejaron totalmente cubierto y a la vuelta no había ni una mosquita, ¿vale? Siempre aparecen cuando tienen restos orgánicos sin tapar. Ahora en verano, que lo que hemos dicho, que hay mucha fruta, que tiene mucha humedad, que tiene mucha azúcar, pues eso es el ambiente que le gusta a la mosquita. Humedad y comida dulce rica, pues allí están de maravilla. Y si se lo dejamos descubierto, pues en bandeja, ¿vale? Entonces, por eso siempre es importante taparlo antes de marcharos. Pero también tener en cuenta que es inevitable que tengamos alguna mosquita, porque al final estamos manejando restos orgánicos y es que es la fauna.
No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Ya está. Es decir, al final esto es muy subjetivo. Hay gente que le molesta más o te molesta menos, ¿no? Si abres la tapa, enseguida se van. A ver. Lo que pasa que sí que queremos ahí, pues veis, aquí al abrirlo, pues se ve que aparecen algunos. Pues es que eso es algo... El segundo caso... Que el que no tenga, el que diga, no, es que yo no quiero tener mosquitas, pues no hagas compostaje porque es que alguna no te vamos a asegurar que no vayas a tener. Otra cosa antes, porque me he quedado con lo que has dicho del compostador dinámico que te llegaba al eje, ¿te refieres a esta cantidad? En las instrucciones, aunque estaban en inglés y sueco, todo hay que decirlo, Sí. no se debe rebasar el eje porque si no los agujeros de ventilación se quedan tapados. Entonces, Sí. por mucha vuelta que le des, y claro, de tanto echarle estructurante para que se seque, e incluso le llegue a echar serrín, pues es que he llegado al eje más. O sea, si lo Yo pones te plano, puedo decir que yo está llevo a ya ras del eje, a mucho ras. tiempo y supero el eje. Quiero decir que con que dejes un espacio así... Ah, sí. Sí. Pero entonces los agujeritos se van a quedar tapados. Pero hay agujeros en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y cuando giras, el agujero entra aire igual. Vale, es que los dejaba siempre en horizontal. O sea, dejar uno tapado y otro al descubierto, ¿no? Uno arriba y otro abajo, entonces. Sí. Vale. Tampoco hay que... Eso. No, Que no tampoco es todo literal. Ya, pero a mí se me ha echado a perder, ¿eh? Porque estaba con muy buena textura, digamos, y ahora está todo hecho bolas y no hay forma, me cuesta horrores. Ahora te pondremos una imagen que dirás, eso es lo que me pasa. Vale, gracias. Tema de moscas, ¿vale? Aquí toda la variedad de las mosquitas que podéis tener. La primera, la mosquita de la fruta. La segunda, esta no suele haber, la mosca del ganado y de la carne. Si echáis alimento, mucha carne cruda y la dejáis descubierta, suelen aparecer estas dos, que son las que no nos interesa. Entonces, si alguna vez echáis restos de carne cruda, piel de pollo o alguna grasica de carne y demás, taparla bien, ¿vale? Y luego esta es la mosca soldado y el adulto, ¿vale? Y la larva o gusano, que ninguna nos transmite ninguna enfermedad. ¿Que son pesadas? Sí, pero en verano las moscas son todas muy pesadas, ¿vale? Tenemos un compañero de las zonas de compostaje comunitario ahí en el Bajo Aragón que dice, tú les abres la tapa, te vas a hacer otra cosa, ya lo que vuelves ya no hay ninguna mosca. Ya lo que bajas la tapa, ya están allí otra vez, ¿vale? Pero, pues bueno, alguna mosquita siempre vais a tener, ¿vale? Aquí un poco de, pues bueno, que sepáis que es la mosca del vinagre y la mosca de la fruta. En el cómo evitarlo, pues bueno, ya tapándolo, ¿vale? Dejando todo bien tapado. Estas fotos, a ver, ¿qué os sugieren? Las de las dos fotos de las esquinas, a esta, ¿qué le podríais ver? Seco, ¿vale? Aquí se ve que hay mucho estructurante y que está como demasiado suelto, ¿vale? Y en esta imagen pasa un poco lo mismo. Bueno, yo desde aquí cerca no lo veo muy bien, pero en medio está así el estructurante echado y veis aquí un trozo pues de un tamaño bastante majo, está como todo muy suelto. ¿Qué pasa aquí? Que les falta agua, ¿vale? Y consideramos que esta textura de aquí, que se ve que los restos están sueltos porque están recién aportados, pero se les ve otro brillo diferente a las otras dos. ¿Veis el brillo diferente? Ese brillo diferente es el agua, ¿vale? Entonces tenemos, la mezcla tiene que estar como la del medio. Las esquinas falta agua y lo del medio, normal. ¿Me he explicado? Luego llegaréis a vuestro compostador y diréis, a ver ahora, ¿a qué foto? Este de aquí, pues este de aquí le falta agüica. Por ejemplo,
otra recomendación que os hemos dado a alguno este verano o por el ordenador, en este caso, y en este caso también, pero en este caso, aquí no hay que echar más estructurante, porque se ve muchas tiras marrones, que eso es el estructurante. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Nosotras solemos recomendar que en el medio hagamos como un agujero, como un volcán. Hacemos un agujero y en ese agujero echamos los restos orgánicos y lo mezclamos con el exceso de estructurante que tenéis aquí. Lo mezclamos bien y volvemos a hacer otra montañita. En el siguiente aporte haremos otro agujerito y lo volveremos a mezclar con el estructurante que tenemos aquí, porque aquí hay exceso de estructurante, por eso está tan seco. ¿Vale? Que es otra manera también de alargarle la vida al estructurante. ¿Vale? Luego en este de aquí de la izquierda, o sea, de la derecha, también se ven trozos muy grandes, ¿no? Lo que ha dicho, sí, ¿veis? Entonces, eso os va a impedir también el manejo del trabajo, ¿no? Cuando... No sé si es una barra de pan o un boniato, una patata grande. ¿Vale? Que hay que trocear. Y arriba pues se ve como una rama de, pues no sé, una planta, ¿no? Un rosal o lo que sea, pues claro, echar esas ramas para el manejo, que lo que queremos tener, lo que queremos que os llevéis claro es que tenemos que tener una mezcla homogénea y suelta. Entonces eso nos va a facilitar tenerlo a trocitos pequeños. Pero con ese y con cualquier aireador hay que hacer trocitos pequeños. En el dinámico, ¿vale? La primera imagen y sobre todo esta de aquí que se ve mucho estructurante también. ¿Veis que solo se ven ramitas? Y en esta, esto es patatas. Le falta meneo y un poco de humedad, porque si no, aquí la piel de patata se me va a secar y ahí se va a quedar durante más tiempo, ¿vale? Y en este es el que comentábamos de las bolas, ¿vale? Aquí esto nos pasó en un cole, que en los coles a los chicos muchas veces les hace ilusión darle vueltas, pero otras veces se cansan. Entonces, pues después de unas vacaciones volvieron y estaba todo con bolas. ¿Cómo se rompían esas bolas? Pues con un rastrillo pequeñito, chas, 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 bola a bola, a romperlas. Porque ha habido un exceso de humedad en este caso y falta de aireación, de darle vueltas. ¿Vale? Otros insectos que os pueden aparecer en las composteras. El primero, que es el que ya hemos hablado, la mosca soldado. Luego están las larvas de escarabajo, que todavía yo creo que no habéis llegado el momento en que os aparezcan larvas de escarabajo. Estas larvas, si lo otro eran gusanos, estos son megagusanos, ¿vale? Porque son gordas. En fase de larva no son problemáticas para el compostador, porque descomponen la materia orgánica, pero en fase adulta, cuando ya tengo el escarabajo, si yo el compost lo voy a llevar al huerto, me tengo que tener mucho cuidado de quitar las larvas, porque si no se me van a comer las raíces de lo que planto, ¿vale? Entonces, si en algún momento las veis, aquí le llama la gallinita ciega, si en algún momento lo veis, si tenéis las gallinas, ellas están contentas, y si no, pues para los pajaricos de la calle o para el compostador para adentro otra vez. ¿Vale? Pero cuando se vaya a utilizar el compost hay que quitarlas. Y luego aquí nos aparecen pues, la mosca de la fruta, las hormigas, las tijeretas, araña roja también suele encontrarse en el compost cuando está maduro. Pues bueno, las tijeretas y la araña roja, una vez que las llevemos al huerto, conviene que no haya demasiadas, porque también a las tijeretas les gusta mucho la lechuga también, ¿vale? Y luego la cochinilla, el bicho bola que hablábamos antes, que no son problemáticos, ¿vale? ¿Alguna duda más en problemas?
¿no? La cosecha. Dime, el señor. Yo quería preguntar sobre la pinaza, lo de las púas de los pinos. ¿Cómo lo veis? Mal. Como la hoja del césped. Para el caso, porque la hoja del pino es tan finita, que con el agua se me va a pelmazar. ¿Vale? Entonces va a ser el mismo caso que el césped seco. Lo puedes utilizar mezclado con el estructurante. ¿Vale? Y luego aparte es muy dura y le cuesta mucho tiempo descomponerse. A ver, otra duda más. Sí, yo quería preguntar si es conveniente o no para los mosquitos y todo esto echar un poco de cal apagada, que yo he hecho un poco, o no es conveniente. Cal apagada. Cal apagada. Yo no la echaría. Yo es que he leído que para evitar, sobre todo lo que son el exceso de mosquitos y todo eso, sí que, y yo de hecho he hecho un poquito solamente, y sí que es verdad que disminuye, ¿no? Pero claro, no sé si es conveniente o no. ¿Pero lo echas cubriéndolo? No, he hecho solamente pues eso, con la mano un poquito, ¿sabes? Así y ya está, ¿no? Si tenéis problemas de mosquita, lo que es que va muy bien es dejarlo tapado si tenéis mucho problema de mosquitas tipo nube, dejarlo tapado con la capa de serrín. Eso, lo dejas sin tocar y a los 3-4 días no tienes ni una mosquita. ¿Vale? Y luego, sobre todo, no dejar los restos de comida al aire. ¿Vale? A ver, que te dan el ordenador. ¿Está ella? El ordenador. Vamos a ver. ¿Se podría poner...? ¿No está encendido? Sí. ¿Se podría poner en ceniza? No. Ceniza. La ceniza absolutamente no, por varias razones. A ver, he dicho no muy categórico, pero me explico. La ceniza me actúa como el serrín. No me da estructura, sino que me apelmaza. Luego, ¿de qué madera hemos sacado la ceniza? Si es madera que está sin tratar o si es madera de pellet, que la madera de pellet suele estar tratada. O otras maderas con barnices, con tintes o lo que sea. Y luego por el problema de las ascuas que nos podamos tener alguna tea encendida, que nos puede generar un incendio. Entonces, no son convenientes. De forma habitual no es conveniente. Es mucho mejor la ceniza en el huerto que en el compostador. Sí, yo cuando hago la plantación, lo pongo la primera abajo del todo, pongo la ceniza y después echo... Pues sigue así mejor. Al compost, no. ¿Vale? A ver, otra. Hay más. Con el tema de aporte, ¿se pueden aportar también tierra de esta que a lo mejor cambias de una maceta, el trasvase de una maceta, esa tierra que a lo mejor ya tirarías? Por poder, ¿o no aporta puedes nada? No aportarte nada, porque ya es tierra. Sí. Entonces no te va a dar ni beneficio ni perjuicio. Vale. Te va a ocupar volumen, eso es. Ya. ¿Y el compostaje que ya consigues, una vez ya que ha pasado el tiempo y ya está bueno, ese se puede utilizar como sustrato o mezclado con algún Ahora, otro? fíjate, ahora estaba la transparencia de los meses y de los usos, ¿vale? Más o menos lo podemos dividir en 3, según el tiempo que ha pasado. El compost joven va de 3 a 6 meses. Con 3 meses, el compost lo que nos puede hacer es dañar las plantas, nos la puede quemar, porque está fresco todavía. Por eso, a los dinámicos, cuando solo han pasado 3 meses, decimos que mínimo vamos a dejarlo otros 3 meses para que madure. Entonces, cuando el compost tiene entre 3 y 6 meses, se recomienda como para los alcorques, como acolchado, ¿vale? Para el suelo, sin mezclar con el suelo, solo por encima, ¿vale? De 6 a 12 meses, fijaros que 12 meses es un año, que necesita su tiempo. De 6 a 12 meses el compost ya está maduro y lo podemos utilizar para mezclarlo con las capas superficiales de la tierra, ¿vale?
y para utilizarlo como sustrato, es decir, plantar una plantita en ese compost, necesita de 12 meses en adelante, ¿vale? Lo puedes utilizar como sustrato o mezclado con la tierra que tengas para enriquecer esa tierra, ¿vale? ¿Dudas? O sea, que se puede de 6 a 12 meses se puede utilizar en un jardín para de 6 a 12. Sí, sí. Luego aquí en chiquitín os pone, si queréis el compost más fino, cuando se hace la cosecha, que es sacarlo del compostador, si queréis que el compost esté así de bonito, que no os aparezcan huesos de pollo, ni conchas de mejillón, ni de almejas, que luego, pues si en casa no te importa tener en el huerto una concha de almeja o un hueso de pollo, pues bueno, si lo queréis tener así de majo, hay que cribarlo y tamizarlo. Cuanto más fino es el tamiz, más finito es el compost que nos sale. Pero a este compost, por ejemplo, a ver si no la lío. El que haya maderitas mezcladas con la tierra, esto está bien porque esta maderita lo que me hace es dar estructura en el suelo y hacer que el agua se retenga, ¿vale? Si yo solo planto en este que es tan finito, si aquí planto una plantita, cuando yo eche agua, como no hay nada que la retiene, el agua se me va y no se me queda en la plantita. ¿Me he explicado? Es decir, el hueso de pollo, pues bueno, igual no le pasa nada y le aporto otros nutrientes al suelo. Es más que nada la vista. En un sitio que fuimos a visitar había un colegio que no lo cribaban y había muchísimos huesos de pollo. Y lo tenían en un colegio y decían que era, como le llamaban, el cementerio de los pollos o algo así. Pero sin más, tenían los huesos de pollo y ya está, que no es ningún problema. Lo único es si lo queremos tener más fino o no, y es lo que pone aquí en la imagen. Y si lo cribamos, pues todo lo que nos sale en la criba nos sirve de estructurante de nuevo para el siguiente ciclo. Cuando las primeras fases, ahora que estáis empezando, es cuando más estructurante vais a necesitar. Cuando ya hayáis hecho un ciclo, pues daros cuenta que lo que se ha convertido en compost es la materia orgánica, pero todas esas maderas, esas estructurante, le cuesta mucho tiempo hasta que se descomponga. Entonces vais a volver a tener otra vez estructurante de nuevas. O sea, el estructurante no vais a necesitar tener tanta cantidad dentro de unos meses como al principio. Ya de presentación, ya estamos llegando al final, ¿eh? A ver, ¿qué te pasa en el micrófono? Pregunta, ¿la paja sirve como estructurante? No. Le pasa parecido como al césped seco, pero encima en largo. Entonces, con el aireador, con vuestro amigo, pues vais a tener, porque se os va a enganchar por todos los lados. Se puede utilizar, sí, pero mezclada con las maderitas. Lo que solemos explicar siempre así que es bastante visual, ¿no? Vosotros imaginaros que es la época del tomate, habéis hecho una cosecha de tomate o habéis hecho tomate, ¿no? Habéis rallado y que ibais a hacer una salsa de tomate y tenéis un montón de tomate, ya sabemos todos cómo es el tomate, ¿no? Con gran cantidad de agua, y lo echamos en el cubo y lo dejamos ahí junto, el cubo lleno de tomate. Eso os imagináis cómo es, ¿no? Si lo dejáramos un tiempo que se va descomponiendo, ¿qué le pasaría? Que eso se nos haría como una bola, una plastilina, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos que pase en el compostador. Entonces, para eso, esos tomates, si los mezclamos con las maderitas, es que a esa mezcla de esos tomates le vamos a mezclar con estas maderitas y vamos a dejar esos huecos que circulen. A la pregunta que ha dicho, ¿qué pasa si a ese tomate que tenemos ahí en la mente le echamos paja? ¿Lo mezclaría mucho la paja? Porque si hay mucho, la aplastaría. ¿Qué pasaría si le echáramos serrín? Tampoco le haría que eso esté esponjoso. ¿Qué pasaría si echamos ceniza? ¿No? ¿Qué pasa si lo mezclamos con hojas de platanero, que va a llegar el otoño y vamos a tener un montón de hojas?
¿Podemos echar hojas al compostador? Podemos, pero el objetivo no es si las hojas se pueden compostar o las hojas de pino, las acículas del pino se pueden compostar. Sí que se pueden compostar, en el campo se composta, ¿no?, en la naturaleza, pero lo que queremos del estructurante es que tenga la función de hacer esa mezcla homogénea y que nos permita que pase el oxígeno y el agua. Eso, el oxígeno y el agua, ¿vale? Es por eso. ¿El papel? El café, no. 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 Pero si echas solo café, también tiene que estar mezclado con el estructurante, pero no absorbe tanta humedad. Yo aquí como el esto lo estoy serrín. explicando como si dijéramos, utilizo la paja como estructurante o utilizo las hojas como estructurante. El café lo utilizamos como un aporte que le hacemos de restos orgánicos, ¿vale? Es igual que podemos echar, no sé, es que ahora estamos hablando en nivel doméstico y normalmente si hacemos un día lentejas o garbanzos, nos comemos las lentejas y los garbanzos, pero en un colegio a veces sobran muchos kilos de lentejas y de garbanzos que se echan al compostador. Si un día pasa eso, pues tendremos que echar más estructurante, porque el aporte tiene gran cantidad de humedad. Entonces siempre lo que también os queremos transmitir es que el compostador, y eso es un proceso vivo en el que va a depender mucho de lo que estamos aportando. No es lo mismo el día que se comen lentejas y echamos lentejas que el día que son alcachofas o el día que son macarrones. ¿Vale? La mezcla va a ser diferente. Al hilo de lo que estabas diciendo, de que en un colegio sobran muchos garbanzos y echan, yo no recomendaría usar el compost como sustrato para plantas, salvo que no se lleve a analizar primero, porque hay que tener en cuenta que estamos usando en muchos casos restos de cocina guisada que llevan sal. Y entonces, lo digo por experiencia, yo llevé un compost doméstico a analizar y me dijeron, ni se te ocurra utilizarlo como sustrato porque lleva un contenido de sal relativamente alto que no tendría por qué estar en un humus maduro, ¿no? Sin embargo, si lo utilizas como abono, se disuelve más y no afecta tanto. Pero como sustrato, yo diría analizarlo primero. En la DGA lo hacen, hay una tasa que es económica y en el Servicio de Análisis de Tierras, en el campus de Abladell, en el y subiendo en el hacia la Cartuja, no, hacia Peñaflor. Hacia Peñaflor, efectivamente. Está el CITA en la derecha y en la izquierda está la Fundación de Abladell, pero ahí hay un servicio de la DGA de análisis de tierras que con un poco de una tasa económica lo analizan y te dicen, ¿no? Te dicen la riqueza. Esa tasa económica. Bueno, si digo la verdad, yo lo analicé en los años 90 o en el 89. Han cambiado entonces, las cosas. Sería más económico. En el compostaje comunitario sí que es obligatorio hacer un análisis del compost, sobre todo para ver los metales pesados y la carga de nutrientes que tiene. Y especialmente económico no es. Sí. Pero bueno, igual a nivel doméstico y viendo otros parámetros que no sean pues metales pesados, puede tener otro precio, ¿vale? Y lo que ha dicho, pues bueno, si lo enriquecéis la tierra, pues todo se disipa más, ¿vale? Que es un buen apunte. Una cosa antes de las preguntas, ¿vale? Algunas preguntas que hemos obtenido, que hemos recibido por el mail, creo que más o menos las hemos resuelto todas. ¿Cuándo se voltea el compost? Pues todos los días que vayamos a hacer el aporte. ¿Cuánta agua necesita? Pues como la sal del caldero de la abuela, a ojo, ¿vale? Pero que tiene que estar húmedo, pero no mojado. ¿Cuánto tiempo tarda el compostaje? Pues ya hemos visto que mínimo 6 meses, ¿vale? ¿Cómo sé que el compost está listo? Una de las maneras de andar por casa para saber si el compost está listo es, si yo cojo 2 puñados de este compost y los meto en una bolsa de zip, de estas de congelado, lo dejo 72 horas cerrado. Si cuando lo abro me huele a bosque, quiere decir que ya está compostado. Si cuando lo abro noto un cierto olor al material que está, a materia orgánica en descomposición, es que aún le falta un poquito más de tiempo. Pero sobre todo nos lo dice el color, tiene que ser un color marrón oscuro
y el olor, un olor a tierra húmeda, a un bosque, ese es el olor que tiene que tener el compost. La fauna que puede aparecer, un poco ya la hemos hablado, los factores a tener en cuenta, que son las 5 claves. Para nosotras, DOR, hay los compostadores, como veis aquí abajo que tenemos unos cuentos que lo hicimos nosotras, y es DOR el compostador, que es un superhéroe, que tiene el superpoder de la transformación. Entonces, para que no, como todo superhéroe tiene sus puntos débiles, los puntos débiles de los compostadores son estos: la humedad, la temperatura, el oxígeno y el tamaño, ¿vale? Más cosas que nos habéis ido diciendo, la humedad, nos habéis hablado de la humedad, que ya lo hemos explicado, o si está muy seco, que no se sabe si está muy seco o si está muy húmedo. La fauna, que ya la hemos hablado, los olores, que también los hemos hablado, y que el compost no alcanza la temperatura adecuada, que ya lo hemos hablado con lo de la gráfica y la temperatura. Y los residuos que más tardan en descomponerse son siempre los más grandes y los más duros. Un hueso de jamón, pues imaginaros la de una chuleta, o un corcho de vino, o incluso un hueso de mango y de aguacate, que pueden estar años el hueso por ahí dando vueltas. Pero bueno, o un hueso de cereza o de melocotón, que están bastante tiempo por ahí dando vueltas, ¿vale? Antes de que nos digáis, ahora ya os dejamos a vosotros que nos sigáis preguntando cosas, apuntaros el correo electrónico, que me imagino que ya lo tendréis todos, pero sí que hemos tenido durante este verano algún que otro problema porque se os metía en la carpeta del spam y el spam no se ve o se borra. Entonces hemos mandado muchos correos, bueno, muchos no, 2 o 3 correos, pero no os estabais enterando. Entonces hemos tenido que llamar por lo menos a 200 o 300 personas, uno a uno. Oye, que te hemos mandado un correo. Ah, pues que no me he enterado, pues que te lo vuelvo a mandar. Guardároslo como contacto. Y luego tenemos un número de teléfono que se nos ha olvidado, entonces no os lo podemos dar, pero con muchos hemos estado hablando por teléfono. Nosotras, Nómadas, Educación Ambiental, en la web salen nuestros teléfonos, pero aparte tendremos un teléfono exclusivo para el proyecto de compostaje doméstico, que os lo facilitaremos en alguna comunicación que tengamos. Y con ese teléfono os llamaremos, porque ahora el siguiente paso, una vez que casi hemos repartido ya todos los compostadores, que aún hay gente que es que no me viene bien cuando estéis abiertos, ya casi hemos acabado de repartir todos los compostadores, ahora nos toca empezar a llamaros por teléfono para que nos contéis de forma individual qué tal va. ¿Qué tal vais? ¿Vais bien? Pues vamos a quedar un día para ir a verlo. Entonces, como somos mucha gente y organizar cuantos más, pues más complicado es, os vamos a ir llamando por teléfono. Que si en algún momento os llama un número de teléfono que no conozcáis, cogernos, que igual somos nosotras. Que también suele pasar que, oye, es un desconocido, spam, publicidad. Lo mandaremos por mail. Os lo mandaremos por mail y en el momento que os mandemos el teléfono os lo guardáis en la agenda para saber que somos nosotras, ¿vale? Y nos podáis contar todas vuestras inquietudes en el compost. A ver, yo quería preguntaros, nosotras pertenecemos a un huerto comunitario, entonces ahora hemos hecho un aporte de tomateras en trozos, troceadas y tal, bastante. Entonces el compostaje, tenemos la compostera casi llena. Lo que pasa que sí que hemos estado haciéndolo mal porque hemos estado completamente moviendo todo, lo de abajo arriba, movíamos completamente. Entonces ahora tenemos que seguir aireando o... Pero, ¿cuántas composteras tenéis? ¿Una? 4. 4. Entonces... estamos con 1,5 llena. La que tenéis llena, sí, dejarla ya tranquila. No hay que airear. Sería por ejemplo, agua, o... se puede airear pues una vez al mes. Sí. Vale. Y regarla. Pero es que está todo muy mezclado, más compostado con menos... Pues nos costará un poquito más de tiempo, pero de vez en cuando la aireáis y la regáis. Y llenáis la segunda compostera.
Cuando se os llene la segunda compostera, pasáis a la tercera compostera. La 1 y la 2 las seguís aireando de vez en cuando y regando de Pero vez en aireando cuando. solo o Sí. hasta abajo. Superficial. Superficial. Luego, cuando llenéis la cuarta, luego también el volumen. Luego abriréis la primera y diréis, ¡ay, va! ¿Dónde se ha ido todo? Sí, Es el agua que se evapora, Sí. ¿vale? Sí, ya ha bajado varias veces, vamos, ya. Porque va bajando el volumen porque el agua se evapora. Entonces, cuando lleguéis a la primera, ya podréis hacer la cosecha y ahí es el momento de algún material que esté sin descomponer, pues lo separáis y lo volvéis a echar a la compostera que esté en uso. Vale. ¿Vale? Vale. Yo quería explicar una cosa. Bueno, creo que era allí con Perdón, cuando nos disteis esto, nos disteis un saco de estructurante. Sí, ahora. Ahora nos habéis dado otro. En caso de que nos haga falta más, ¿qué hacemos? ¿Pedimos otro o cómo está eso? Otra cosa, ahora te contesto al estructurante. La semana que viene, es que ya sabéis, creo que no lo hemos dicho veces, que el estructurante es el dolor de cabeza más grande que hay, ¿vale? Entonces, ahora, la semana que viene, vamos a volver a estar abiertas. El lunes es por la mañana y por la tarde, martes y miércoles solo por la mañana y jueves y viernes mañana y tarde. Martes, miércoles solo por la tarde, perdón. Lunes, mañana y tarde, martes, miércoles por la tarde y jueves y viernes mañana y tarde. Como solo os dimos un saco de estructurantes, sí que os hemos avisado que podíais venir a pasar a por el segundo, pero ya tuvimos que cerrar. A los que os falten el segundo saco de estructurante, pasaros la semana que viene. No hay que coger cita previa, sino que pasáis y Laura os dará el saco, ¿vale? En el contrato pone que tenemos que dar 2 sacos de estructurante, ¿vale? Luego ya, cada cual, nosotras vamos a hacer el servicio de venta de estructurante. Si vosotros conseguís estructurante por otro lado, pues bienvenido sea. Sí. Sí, claro, pero entiende que a nosotras nos lleva un gasto elevado el conseguir el estructurante. A ver, que os entendemos perfectamente, Sí. porque nosotras lo hemos dicho desde un principio, como asistencia técnica dijimos, o sea, para hacer compost es básico tener estructurante. Y al final estamos hablando de una economía circular, ¿no? En la ciudad se podan los árboles, entonces con la poda se trituran y lo ideal que esa poda triturada esté al servicio de los vecinos y vecinas de Zaragoza cuando se podan los árboles. Estamos totalmente de acuerdo con vosotros, pero lo que os podemos ofrecer por nuestra parte es 2 sacos de estructurante. ¿Que nosotras lo seguimos diciendo al ayuntamiento? Lo decimos. Que esta demanda la volveremos a decir. Hemos hecho la formación y la gente necesita más estructurante. Nosotros, como os ha dicho Judith, vamos a tener en el local sacos de estructurante y tendrán un precio de 6 euros el saco. Lo mismo, hay gente que tiene conocidos que tienen una trituradora. Hay gente que tiene trituradora Se puede utilizar, sí, la cáscara de almendra, la de nuez. Sí que funciona. La cáscara de almendra sí que hay que como romperla más, pero sí que te puede funcionar porque eso no deja de ser madera en pequeñito, y la cáscara de la nuez también. La piel de la almendra ya no, porque es verde, ¿vale? Pero lo que es la cáscara sí. Por ejemplo, luego se seca, pero es el... En el caso del compostador dinámico, yo cuando me lo compré hace ya pues como unos 4 años así, a los que los compras te aconsejan que el material estructurante sea pellets. Entonces, bueno,
que sepáis que también se puede utilizar el pellet en un compostador dinámico. ¿Qué pasa? Que, claro, también, pero no funciona mejor en el compostador dinámico. Al final, claro, es un recurso que estamos como comprando, ¿no? Por eso os quiero decir que... Sí, pero en el compostador dinámico funciona. Lo ideal sería que desde la Administración suministraran el estructurante a demanda como en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, en País Vasco, cada 15 días dan 2 sacos de estructurante. Aquí en Aragón estamos comenzando ahora con el compostaje y nosotros a los responsables del proyecto del compostaje, prácticamente el hablar del estructurante es como que les tiembla las manos y es algo que es necesario. Pero bueno, ante esa carencia hay que buscar soluciones. Yo algunas veces en los Pinares Venecia, cuando podan, dejan la poda, la pican y la dejan allí. Yo a nivel individual he ido y digo, ¿me puedo llevar sacos? Llévate todo lo que quieras. Y he ido con el coche y me he llenado 4 o 5 sacos para el compostador. Es ir buscando, si vas a empresas de jardinería, si las empresas de jardinería tienen el servicio de poda, puedes preguntar a ver si te venden un par de sacos. Igual te venden 1 tonelada. Y haces, ¿y yo qué hago con 1 tonelada? Es decir, que es algo que a nosotras el estructurante que os damos lo ensacamos nosotras con la pala, en 4 horas riñón para aquí, viaje furgoneta cargada, es decir, que nos lleva un coste de horas y de mantenimiento de la bisagra. Entonces, si se encuentran otras soluciones, decírnoslas y bienvenidas, ¿vale? Que yo lo he comentado muchas veces en el Parque del Agua, en donde está el parking del Teatro Arboré, al otro lado hay un parque de perros, pues al lado del parque de perros hay algo del ayuntamiento, del mantenimiento de ese parque, que tienen poda triturada. En el Parque del Agua. Hay que ir a preguntar y decir, oye, ¿esto para qué es? ¿Me puedo llevar un saco? Si te lo dan... No, que está cerrado con candado, que tienes que ir cuando están los operarios. No. Y la pregunta. Ha preguntado si los cartones de huevos se pueden utilizar. Como estructurante no nos va a hacer porque se me va a apelmazar. Si se pueden echar a trocitos, se puede echar como aporte de carbono que hemos dicho, siempre y cuando la huevera no sea amarilla ni azul, de cartón blanco. Pues si lo cortas a trocitos, igual que las servilletas de papel. Lo único que irían mejor en el contenedor azul, pero bueno, poderse echar se pueden. Judith, tienes que decir también que cuando los sacos en el País Vasco, que dices que dan a demanda, ¿cómo van de llenos? No van como aquí. Bueno, sí. O sea, que tú puedes decir, no, dan a demanda, ¿cómo van los sacos? Que dan un cuarto de saco. Un cuarto de saco. Cada 15 Porque días. la gente puede llevar a la imaginación de que van como aquí. No, no. Aquí sí que es la verdad que os hemos intentado dar los sacos lo más lleno posible, que sea cómodo. Igual hay alguno que se nos ha pasado que esté más vacío y hay otros que se nos pasan demasiado. Sí, que lo llenamos tanto que decimos, luego no te lo puedes llevar a casa. Y no lo puedes cargar. A ver, espera, ahora que escuche. Estoy hablando de similar a la Arlita o parecido. ¿A la qué? Arlita. Esos son como absorbentes. Pero bueno, es un material que no se va a descomponer, que va a dejar airear. No es lo más recomendable porque luego a la hora de separarlo tienes que tener un tamiz muy finito. Las arlitas son como piedrecitas, ¿no? que te crean, que se utilizan en jardinería. No es lo más recomendable.
Si no se tiene nada, pues se puede hacer una prueba. Sobre todo los que tenéis jardín, aunque es un trabajo muy tedioso, los que tenéis jardín y ramitas, estas de aquí están cortadas con hacha. Por mis manos, pues coges un día y te vas cortando las ramitas y con esto te puedes, con 2 o 3 ramas más grandes, te puedes hacer... ¿Que son grandes? Sí. Pero bueno, pues ya se irán descomponiendo. También es cosa de dar un paseo y si ves un tronco que está pachucho, pues que ya está viejecito y podrido y te puedes llevar un trozo y lo rompes, pues lo aprovechas. Es decir, que nosotras le hemos dado muchísimas vueltas al tema del estructurante y ya os he dicho que es un dolorcito. Pero bueno, alternativas hay muchas. Lo único que, claro, tienes que tener un tiempo y una dedicación a con un hacha cortar trocitos así. O con las tijericas de podar. Con el tema de airear el compost, ¿vosotras más o menos cada cuánto consideráis? ¿Todos los días? No Pues sé. es lo que comentábamos antes. Para mezclar lo que es la materia orgánica con el estructurante, eso es todos los días. O sea, echar las dos cosas a la vez. Primero echas una cosa y luego la otra. Sí, eso pero luego es. utilizar... ¿Todos los días remover también? No, no hace falta. Por ejemplo, yo, así a nivel de lo que hago en casa, ¿no? Yo tengo el cubo en casa en la cocina y tardo, pues no sé, 3, 4 días en que se llene. Pues eso lo llevas al compostador, lo vacías, echas el estructurante, le das vueltas y pones el cubo en la cocina y hasta que se llene. Y lo vas a voltear en el siguiente aporte. Que si tienes tiempo y ganas y te apetece y todos los días lo volteas, mejor le irá. Pero no es necesario. Yo, por ejemplo, te cuento otra experiencia. Yo tengo el compostador el fin de semana. Yo hago los aportes que no lleno, yo tengo un cubito bastante más pequeño y lo vacío más veces porque es más chiquitín. Echo el resto orgánico, echo el estructurante y con la horca, porque yo el aireador pues lo empleo poco, pero lo debería emplear más. Con la horca lo mezclo un poco lo de las esquinas hacia el centro, esquinas hacia el centro y ya está. Incluso hay veces que hasta la semana siguiente no vuelvo y si lo veo apelmazado, entonces es cuando le doy vueltas. Si estuviera más días allí, probablemente le daría alguna vez más con el aireador, ¿vale? Pero siempre lo importante es que la mezcla tú la veas esponjosa, que tenga esos huecos, ¿vale? A ver, luego el señor de atrás. Y poder utilizar, ahora que hemos quitado todo, tomateras y todo, dejarlo secar un tiempo y después utilizarlo como seco. Sí. ¿A trozos? A trozos. Sí. Lo que pasa que es mejor cortarlo cuando está tierno o cuando lo quitas o dentro de 2 meses, que ya está más seco. Pues estará más blandito, tierno. Con unas tijeras más finicas lo puedes cortar ya. Y dejarlo secar, porque es que tenemos montones ahora de las tomateras y tal, y igual las podemos dejar secar. Sí. Y ese tronco leñoso que tiene, sí que lo puedes utilizar como estructurante, pero a trocitos. A trocitos, sí, sí. Vale. Lo hemos repetido muchas veces. A trocitos, a trocitos. Hola, buenas tardes. Hola, Yo hola. una pregunta. Pertenezco a una asociación de madres y padres sin colegio y queremos empezar a hacer el tema este del compostaje. Y una pregunta que me han dicho que viniera a hacer es si hay algún problema, el tema de por sanidad, porque esté cerca al lado de donde se realiza la comida, si hay algo escrito o hay algún tema legal que nos pudieran poner alguna pega desde la empresa del comedor, pues si lo conocéis, o la gente que lo estéis utilizando en los colegios. Yo creo que no. Otra cosa es en la cocina, aquí entra todo. Si el cocinero te dice el cubo que está dentro de la cocina tiene que tener pedal, ruedas, un pedal para abrir, para no tocar la tapa,
y ruedas. Si no me das ese cubo, yo no voy a separar la materia orgánica, pero eso es dentro de la cocina. Luego hay otra gente un poco más colaboradora que te dice, bueno, yo lo echo en un saco, en una bolsa y luego se vacía. Sanidad sí que dentro de las cocinas les obliga a tener los cubos que no toquen con un pedal, con ruedas para que no toquen la tapa. El ponerlos en el exterior no hay nada que nosotras sepamos de normativas. Cuanto más cerca lo tienes, más facilitas el trabajo, porque si lo tienen en la otra esquina del patio te van a decir, mira, que no tengo el cubo con ruedas, que no tengo tiempo. La idea es implicar a los chicos o a los voluntarios para todo este tipo de cosas. O sea, pues cuantas más facilidades se les da, mejor. Al igual que en una casa, los que tenéis jardín medianamente grande, si os lo ponéis en la otra esquina del jardín, os va a dar mucha pereza ir hasta el compostador, aunque sea dentro de vuestra casa. Cuanto más cerquita lo tenemos, mejor. Como no va a oler, porque lo vais a hacer bien, entonces no vais a tener problemas de olores. Más dudas. Gracias. Dándole vueltas al estructurante, ¿vale? Las cañas secas, troceadas, que eso se trocea bien, ¿vale? Sí. Eso es relativamente Te más puedes, fácil. te puedes rajar. Hombre, escucha, con tijera de podar, en plan carnicería. Es madera cortada a trocitos. Lo único es que la caña araña mucho. Entonces, con cuidado. Vale. Pero valer valdría. Riesgo Valer aparte, valdría porque es madera ¿vale? cortada a trocitos. Vale, es que esa es más fácil de conseguir. Gracias. A ver, otra cosa es que vayáis cogiendo las ramitas finas de los árboles y chis, 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 y cortado a mano. También vale, que también lo hemos hecho. Es mejor seca. Pero bueno, si tienes verdes no le hagas ascos. Ya se secará. Ya. ¿Tenéis alguna duda? Sobre todo que para cualquier cosa que tenéis el correo electrónico, que nos dé apuro preguntarnos. Que nosotras empezamos en junio, hasta junio del 2025 estaremos ahí acompañándoos e intentando resolver todas las dudas y singularidades de cada uno, ¿vale? Hola, buenas tardes. Hola. Yo tengo la compostadora en el mismo huerto. Entonces has comentado antes que pueden salir araña roja y tijeretas. Entonces eso nos iría directamente a la planta. Claro. ¿Cómo lo evitamos? Pues con el dedo, plas, plas, plas. Es decir, suelen salir en la fase de maduración, ¿vale? No te va a salir una plaga. Si tienes muchísimas, igual ves 2 arañitas o 3. Y tijeretas, pues igual puedes encontrarte media docena. Es decir, que no es algo problemático, ¿vale? Otra cosa es que te encuentres puñados y puñados de tijeretas. Pero vamos, que no suele ser problemático. ¿Alguna cosilla más? A ver, el micrófono, espera. A ver, en una de las diapositivas he leído al respecto de las bacterias, la Escherichia coli y la salmonela. Y la salmonela, sí. ¿Me amplías un poquito? Pues, ¿qué te puedo ampliar? En un ámbito doméstico es difícil que tengas tanto la Escherichia coli como la salmonela. ¿Vale? Esto sirve más para nivel de compostaje comunitario, en el que sí que nos obligan a hacer unos análisis, pero luego tampoco, por eso es importante las temperaturas, que suban las temperaturas, ¿vale? Luego, por ejemplo, si en un análisis de compost te sale que tienes Escherichia coli, lo tienes que dejar secar al sol, que puede venir, la salmonela de los huevos o de restos en mal estado. Si tú lo dejas al sol, la salmonela
Lo tienes que dejar unos 15-20 días al sol y ya desaparece, ¿vale? Pero luego tú no te va a entrar esa enfermedad, ¿vale? No se te va a contagiar. Y en un ámbito doméstico, pensar que con el compostaje todavía no hay una legislación que cumplir. Hay una orden ministerial que todavía está en borrador, que todavía no ha sido publicada, y en esa orden ministerial es donde nos piden los parámetros que tenemos que cumplir por sanidad. Y en esos parámetros obliga a los compostadores comunitarios a hacer un análisis de metales pesados, de Escherichia coli, de Salmonella, a un módulo. Pero del compostaje doméstico, como el volumen de resto orgánico que se trata es tan pequeñín, no nos va a obligar a nada de hacer unos análisis. Sí, pero que tú en tu casa es muy difícil que lleves restos que te vayan a dar Salmonella y Escherichia coli. La Escherichia coli sobre todo es por restos de cacas y demás. Si tú ahí lo tienes tapado, los restos de las cacas de los gatos y de los perros no se aconsejan y no se echan a los compostadores por el tema de los patógenos que pueden llevar. Entonces, si echas restos vegetales y los restos de pollo, nunca vas a tener problemas de la Escherichia coli y de la Salmonella en tu ámbito doméstico. ¿Me he explicado? Otra cosa ya es a nivel comunitario, que hay muchos aportes de mucha gente que no sabes de dónde viene, porque es mucha gente. ¿Me he explicado? Que estos análisis valen un montón. Iremos a preguntar, iremos a preguntar. Estos análisis de los compostadores comunitarios son muy completos y por eso os llevan el precio que llevan. Si no tenéis ninguna duda más, creo que ya hemos acabado. ¿Vale? Muchas gracias por haber venido y os animamos a eso, que nos contéis las cosas y a enriquecernos entre todos. Y un placer haberos conocido. Gracias. El estructurante.